Dios los bendiga, hermanos. Estamos muy contentos en este hermoso día, estar con ustedes en Cartas de Amor Podcast. Estamos atravesando nuevos momentos donde Dios está rompiendo los límites en el ministerio y sabemos que por causa del tiempo que Dios nos ha presentado, hay que aprovecharlo. Y es lo que dice su palabra. Y hoy estoy muy contento de presentarles el predicador de este día que va a estar hablando el profeta Charlie Hill desde República Dominicana. Es un hombre de Dios que tiene un tremendo trayectoria en el Evangelio. Gracias a Dios ha escrito 5 libros que han sido de grande bendición en estos tiempos, esta generación. Un joven profeta, hombre de Dios. Charlie, preséntate ante la audiencia. Amén, amén. Gracias por la oportunidad que me da de estar acá en tu programa. Estamos más que contentos y feliz con toda esa audiencia que nos está escuchando, que sabemos que será de bendición para usted y para los suyos que están escuchándonos a esta hora. Amén, amén. No, pues muy contentos, Charlie, de estar aquí. Hoy estuviste predicándonos bajo un tema muy recio en Dios, ¿ah? Amén. Amén. Nos gozamos en el Señor. Gracias a Dios que te tuvimos. La casa fue de grande impartición de la palabra profética, hablando un poco sobre el proceso de Moisés. Amén. Amén. De cómo un hombre no creyó lo que la gente habló de él, sino lo que Dios siempre habló de él. Tremendas palabras que Dios usó grandemente en esta noche. Gracias por estar con nosotros y pues vamos a comenzar un poquito en estas preguntas que yo sé que será de grande bendición a esta generación. Amén. Jóvenes que quieren ser usados por Dios, pero no solamente jóvenes, sino también hay gente que quiere saber los tiempos, ¿ya? Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tú piensas que es lo que Dios está oyendo en este tiempo, en tu temporada, para esos tiempos? Amén, amén. Yo creo que este tiempo es una temporada más de aferrarse a Dios y creer más a la promesa. ¿Verdad que estamos viviendo unos tiempos muy acelerados, unos tiempos muy difíciles para la iglesia, porque aún en la iglesia hay una persecución, pero este es el tiempo que Dios está permitiendo para traer los corazones de los hijos y de los pastores a que vuelvan a confiar como confiaban antes. En esta nueva temporada Dios está llamando no tan solo a la iglesia, sino que lo hablo en lo personal, me está llamando a mí a que tenga más confianza en lo que Él ha determinado que Él va a hacer con esta generación. Y en estos tiempos he aprendido más a confiar en Dios. Wow, es verdad. Fíjate que muchas veces Dios ya está convencido de lo que Él quiere hacer por nosotros, ¿ah? Y Amén, a veces somos nosotros que no confiamos en Él. La Biblia nos enseña que es por medio de la fe que Dios es agradado. amén, Pero esto va trascendiendo más, algo más profundo, esas palabras. Porque si algo conocemos de nuestro Dios es de que Él es un Dios que no piensa en Él. amén, Es un Dios que siempre está pensando en nosotros. Y yo creo que por eso lo que acabas de hablar es algo muy profundo que realmente es verdad. Los hombres tenemos que comenzar a aprender a confiar en lo que Él ha hablado sobre nosotros. amén. Amén. Y así hay que buscar esa confianza en el Señor. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Quisiera hacerte otras preguntas, hombre de Dios. ¿Pudiera contarnos un poquito ah, sobre sus orígenes, de dónde creció, cómo fue su infancia, cómo fue conociendo de Dios a una temprana edad? ¿O fue ya de grande? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo conocí de Dios a la edad muy temprana porque mi mamá siempre me llevaba a la iglesia. Entonces yo tuve una condición en mi ojo que yo nací bien de mis ojos. Entonces a la edad de 5 años, una joven me dio en los ojos, me dio en el ojo con un pincho. Entonces ¿Qué es un pincho, perdón? un pincho es como lo que se pone en el pelo, que tiene como una, que lo Un tiran. bobby pin. Ok, Sí. sí, sí. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, me hacían bullying y se burlaban de mí. Entonces, yo sentía un vacío porque sentía un rechazo de las personas. Ahí fue donde yo me fui acercando a Dios
de un Dios que yo no conocía, pero que sí le oraba, porque a la edad de muy temprano no tenemos el conocimiento de quién es Dios, pero sí nos acercamos hacia Él. Ahí fue donde yo empecé a conocer a Dios y bueno, mis raíces son ligadas con dominicana y africana. Y ahí estuve en Dominicana. El inicio del ministerio fue algo, no fue de púlpito ni de multitud. Yo empecé el ministerio de muy cero, empecé a evangelizar, empecé a predicar en las calles y en la calle fue que di a conocer el ministerio porque evangelizaba, ganaba muchas almas, entonces eso fue llamando la atención del pastor mío, entonces ya me empezó a dar los privilegios en la iglesia. Es ahí cuando el ministerio causa un impacto que ya ahí empezamos a crecer y a poder predicar con otras iglesias, otros pastores. Pero sí empezamos desde la calle, porque si un ministerio quiere ser grande y quiere que Dios los promueva y lo levante, hay que salir a las calles primero. Mm. Y ahí me acuerdo que empecé en la calle, le predicaba a la prostituta, al drogadita, me gané muchos jóvenes que estaban en vicio, que estaban en cosas ilícitas, pero ahí yo iba y le predicaba e insistía hasta que esos jóvenes aceptaban a Cristo. El ministerio mío empezó en la calle y pude ver lo sobrenatural en la calle, porque en la calle nosotros podemos ver cosas como las personas son confrontadas, pero también son quebrantadas. Hay mucha gente en la calle que tiene una condición que no conoce de Dios, pero cuando tú te le acercas presentándole un Cristo de amor, un Cristo que perdona, es el mismo que se convence a través del Espíritu Santo de convencerlo a ellos y ahí entonces podemos ganarnos esa alma. Entonces ahí fue que empezó el ministerio en la calle. Wow, qué tremendo. Cuando ahorita al que me captaba la atención de lo que estás diciendo, que Sí, te hacían bully toda tu edad, toda tu niñez. sí, me hacían bullying. Incluso en el colegio Y, siempre se reunían entre ellos y compartían. Y a mí me decían el tuerto, el pirata. Y yo me sentía muy rechazado, me sentía mal. Pero eso también creó que yo tenga una confianza hacia Dios. Porque es en ese momento donde yo me sentía rechazado por los jóvenes, me rechazaran cuando salía del colegio, siempre me estaban haciendo bullying, pero ahí eso despertó una confianza que yo sabía que aunque me hacían bullying, Dios me amaba con mi condición, con mi ojo. Y eso fue creando como una expectativa de quién era Dios. Y ahí fue donde me fui acercando más a Dios y confiando más en Dios. y fíjense, a lo mejor es que nuestro hermano aquí tiene, se te bloqueó. ¿Qué pasó ahí? Perdiste el ojo completamente. Bueno, cuando me tiran con el pincho en el ojo, la joven, empecé a botar como una agüita de los ojos. Entonces ahí me vació un poco el ojo y se me puso como un poco blanco. Perdí un poco la vista, trataron de llevarme a doctor y todo eso, pero ya era demasiado tarde. Mm. No se pudo hacer nada, pero nosotros creemos que lo que Dios hizo está bien porque el propósito de Dios quizá fue ese para yo poder conocerlo y acercarme más a Él, porque yo no predico un Dios que me contaron. Yo predico un Dios que lo conocí desde niño, porque desde niño yo sé lo que es el rechazo, yo sé lo que es el bullying, pero yo también sé entender que aún por encima del bullying y rechazo hay un Dios que te acepta y te ama como tú eres. Y eso es hermoso, varón, porque si hay algo que esta generación batalla mucho, es el rechazo, ¿verdad? El Sí, rechazo dentro de la iglesia, la presión ministerial de que tienes que ser un buen predicador o tienes que ser un buen músico. Y entran esas presiones. En el mundo me acuerdo que nosotros la presión era de quién agarrar a la muchacha más bonita, ¿verdad? Era quien tenía el sí, carro mejor. Pero dentro de la iglesia se encuentra lo mismo, pero de una cierta manera, como predicas, cómo cantas, eh, cómo está tu ropa, cómo está cierto flow. Y existe también dentro de la iglesia sí, esto. Entonces, no solamente, yo sé que a lo mejor hay gente nueva que también nos están oyendo y entran en casos que pueden haber rechazos así también como Charlie, pero también dentro de la iglesia hay muchos jóvenes que me ha tocado mirar que están siendo inseguros. A lo mejor no es un ojo, pero a lo mejor es no se saben vestir,
a lo mejor no saben vestir, pero no saben hablar. No saben hablar, a lo mejor no saben cantar como la mujer que sabe cantar, la doncella que sabe cantar. O no saben predicar y se sienten inseguros. Sí, Y entonces ese consejo clave donde es confía en Dios porque Él está confiando en ti. claro, Ya. Eso claro. es fundamental a todos los jóvenes que nos oyen por ahí. Y también hombres de Dios que están pasando una trayectoria. Todos tenemos algo donde nos hace inseguro. Sí, sí. Pero ese es el lugar donde Dios le podemos entregar a Dios para que Él pueda hacer algo. Amén. Amén. No, pues seguimos las preguntas. Amén. Amén. Antes de quería compartir ahí mismo donde estaba hablando de inseguridad, acerca de la inseguridad, yo creo que la única herramienta para que las personas te amen y te acepten es tú aceptándote a ti mismo. Porque cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y derramó sangre, Él te dio a entender lo valioso que tú eras y lo mucho que Él te amaba. Entonces, cuando tú entiendes que el amor de Cristo sobrepasa barreras y que Cristo te ama, quizás que no tenga un ojo, quizás que no tenga un brazo, quizás que esté gordo, quizás que tenga un defecto físicamente, pero si tú puedes aferrarte a ese Dios que te ama aún con ese defecto y aceptarte, entonces tú vas a tener una vida quizá un poco más como menos traumada con el rechazo o que las personas no te acepten. Porque si ya entendemos que Cristo nos acepta y nos ama, eso es suficiente. Cuando tú entiendes que Cristo te ama y te acepta como tú eres, tú no necesitas más. Yo lo entendí, porque a mí me hicieron mucho bullying, se burlaron tanto de mí. Pero cuando yo entendí que Cristo me amaba y me aceptaba como yo era suficiente para yo poder salir a la calle sin gafas, porque a lo primero yo usaba gafas negras porque me daba un poco de pena, porque se burlaban de mí, pero Dios me hizo cambiar eso, porque no importa el defecto, lo que importa es que aún con tu defecto hay un Dios que te ama, porque el Amén. amor de Dios pasa y rompe todas las fronteras. No, eso es nuestro Padre. Amén. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando era joven y miraba cierto bullying dentro de la escuela. ¿Ya? Sí, Y yo por amor era el muchacho popular, pero que me gustaba pelearme por los amigos que le decían, hey, ¿qué estás haciendo? Era lo contrario, pero yo creo que siempre tenía ese pastor que a lo mejor ahorita soy. amén, Pero tú también ahorita eres, aunque eras un niño, pero eras ese hombre que iba a marcar la diferencia desde niño, amén, porque Dios desde niño comenzó a bendecir tu vida con esa confianza que ahora nosotros nos sentimos confiados, ¿verdad? Cuando Dios te amén, usa, tú traes amén, esa confianza a nuestro corazón, a los jóvenes de esta generación, y cómo es Dios, ¿verdad? Tomando de nuestras debilidades para perfeccionar su poder. amén. Entonces, bendito sea Dios por eso. Este hermoso llamado que Dios nos llamó. Am, ¿Cómo comenzó lo profético en tu vida? Bueno, lo profético comenzó. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a buscar al Señor, yo tuve que vivir una dificultad fuerte porque aún mi padre se levantó en contra mí. Wow. Cuando yo empecé a buscar al Señor, mi padre me echó de la casa porque me dijo, ahora te estás volviendo loco con lo cristiano. Mm. Y yo me acuerdo que yo no tenía que vestir, yo me acuerdo que yo no tenía que comer. ¿Y qué edad tenías? Yo tenía unos 13 o 14 años Wow. y me acuerdo que para ese tiempo donde yo vivía, donde estaba radicado, había un lugar y en ese lugar solamente habían casas pequeñas y habían una iglesia de los ancianos. Entonces me acuerdo que yo le dije al pastor de esa iglesia que estaba viviendo una situación porque el pastor donde yo estaba me había dicho que había que orar para resolver eso, pero no me dio la solución. Entonces yo tuve que irme a una iglesia pequeña, quizá donde no tenían recursos, pero fue la iglesia que me abrió la puerta para yo poder quedarme ahí, dormir. Y me acuerdo ahí que era un monte, era un desierto y había una iglesia de 100 pequeña, pero ahí la gente iba a orar. Y yo le expliqué al pastor mi situación y el pastor me dijo, no tenemos dónde dejarte, pero si deseas te puedes quedar en la iglesia. Entonces de ese momento yo me acuerdo que en la madrugada,
cuando yo oraba, yo sentía a alguien que me tocaba la mano. Y ahí es donde fue que yo fui experimentando lo sobrenatural. En ese lugar no había comodidad, no había nada, simplemente había un piso y había un joven durmiendo en un piso. Entonces ahí fue donde nació y yo conocí los proféticos, porque en esa temporada el Espíritu me decía que yo tenía que ayunar todos los días hasta las 5. Entonces, cuando yo ayunaba hasta las 5, era algo impresionante que yo salía a la calle y habían personas que yo no las conocía y Dios me decía, dile esto, dile esto. Y cuando yo lo decía, esas personas empezaban a llorar y me decían, ¿cómo tú sabes? Pero no era yo. Lo que pasa es que en la intimidad, el proceso que viví desarrolló una intimidad tan fuerte con Dios, y ahí donde Dios me revela lo profético. Mm. Lo profético también se me reveló a través de sueños, porque habían pastores. Me acuerdo un pastor que se llama Emanuel, que yo tuve una visión con él y yo vi que él estaba comprando un carro. Y yo al otro día le dije, pastor, yo tuve una visión donde usted compraba un carro. Y me dijo el pastor, Charlie, yo anoche estaba buscando el carro que yo iba a comprar. Y míralo, y cuando él me dijo eso, yo me sorprendí, porque a veces cuando eres muy joven y Dios te está mostrando lo profético, hay cosas que tú no vas a entender. Yo me sorprendí y yo dije, wow, esto es en serio. Entonces ahí yo me di cuenta que verdaderamente Dios estaba conmigo. Entonces ahí Amén. yo empecé a operar en lo profético. Entonces ahí Dios me decía cosas de gente. Entonces ahí fue donde se regó la voz que había un joven que estaba siendo muy usado, porque entonces la comunidad quería que yo vaya a su casa a orar y que yo le diga su situación. Entonces ahí fue donde Dios me reveló los proféticos en mi vida, y eso fue algo extraordinariamente poderoso. Pero eso vino, fue a través de un proceso, a través que mi padre me echó de la casa. Entonces eso me empujó a yo conectarme a un nivel mayor, porque a veces hay procesos en tu vida que solamente vienen a conectarte con lo profético que está en ti durmiendo. Es como que vienen a despertarte. Wow. Fíjate que eh, hay muchos padres dentro de la iglesia que anhelan que sus hijos estén en el camino. Inclusive tú sabes esto como hombre de Dios. Amén. Tú sabes que cuando dices, yo veo que tu hijo es descarriado, Dios lo va a sacar de las calles. Pero he conocido muchos padres que quieren sacar a sus hijos de la iglesia también. No ha llegado al momento de literalmente, pero del desánimo. Mucha iglesia, ya sal de ahí, se te está acabando la vida. Todos lo quieren a uno sacar. A ti te sacaron. Amén. A ti te sacaron de la casa. Pero como dices tú, con un gran propósito divino. Amén. Porque fíjate, ahorita yo estoy seguro que tu papá se debe sentir muy orgulloso de ti. Sí. Ahorita y tu mamá también, ¿ah? De Amén. todo lo que Dios está haciendo, dónde te encuentras, hasta dónde Dios te ha llevado a Amén. estar en Estados Unidos ahorita con nosotros, Amén. y has sido de grande bendición. Estoy seguro que no solamente aquí, pero también en tu hermosa nación, donde comenzaste a crecer y Amén. ser de bendición y un desarrollo poderoso a República Dominicana. Amén. Todo esto pasó entonces en RD. RD, sí. Sí. No, pues gloria a Dios. Sobre este mover que Dios comenzó a hacer en tu vida en lo profético, ¿te asustó? ¿Cómo fue cuando uno es joven y uno comienza a, dices tú, no entiende uno? Sí. ¿Qué fue lo que más te asustó de lo profético mientras, cuando tú te sentías que te hundías en lo profético? Así como Pedro, que de repente se hunde y dice, ¿y qué pasó? Pues se comenzó a mirar que él estaba caminando. Que es algo así, una experiencia donde tú has sentido que te estás hundiendo dentro de lo profético, para aquellos que están profetizando y a lo mejor porque el que dice no fallo, está echando mentiras, ¿verdad? Porque todos hemos fallado. Dios me ha enseñado. La enseñanza es una práctica, ¿verdad? Amén. Después Él te va enseñando cómo hacerlo. Pero ¿en qué área profética tú te has sentido que te has hundido? Bueno,
Es una pregunta un poco Duro. Sí, duro. sí, yo sé. Pero mira, cuando yo empecé lo profético, yo mismo me preguntaba, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Porque lo que estaba experimentando en lo profético era algo extraordinariamente que para mí era algo loco. Yo tuve algo como fuerte en los proféticos y es como que yo tuve una temporada donde estaba ayunando y orando mucho y yo en esa oración, en la madrugada, mi espíritu salió de mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Yo le conté eso a una persona. Entonces la persona me dijo, fanático, te está Mm, volviendo loco. Entonces, hay cosas como que muchas veces vienen como para emocionalmente dañar algo que ya Dios plantó en ti. Y en ese momento yo sentí una duda, porque yo digo, ¿por qué me están diciendo loco? Y Dios me dijo, lo que pasa es que cuando operas a un nivel profético, la gente común que no opera en ese nivel no va a entender ujú. lo que tú le estás diciendo. Y fue que mi espíritu salió de mi cuerpo, yo vi mi cuerpo, eso fue lo profético. Y cuando se lo conté a esa persona, me dijo, tú eres un fanático, tú te estás volviendo loco, ¿qué pasa contigo? Tú no eras así. Entonces, eso trajo como una duda. Es como que uno se une y uno dice, verdaderamente yo tuve esa visión, verdaderamente soy yo. Porque hay personas que llegan a tu vida muchas veces, vienen para querer apagar lo que ya Dios prendió en tu vida. Y cuando le conté eso, esa persona me dijo fanático. Y emocionalmente eso como que me puso a analizar. Y yo digo, wow, ¿qué estoy haciendo? Verdaderamente me estoy volviendo loco. Pero el Señor me dijo, así como yo llamé a Jeremías, yo te llamé a ti, a lo profético. Entonces ahí fue donde yo escuché más la voz de lo que decía Dios y no permitir que lo que me estaba diciendo esas personas me, me causara como una turbación, sino que me enfoqué en aquello que ya yo estaba experimentando en lo profético. Amen. Sí. No, eso es algo dificilísimo. Yo me acuerdo también algo así similar. Yo andaba, eh, me acuerdo las primeras veces que comencé a tener ojos vivientes y comencé a expresar, testificar cosas que, y eso es lo que más me hacía más difícil. Y yo me acuerdo que yo le decía a Dios, Señor, ok, ¿cuál es el propósito de que me enseñes Santo. si cuando yo lo testifico no me creen? Ay, ay, ay. Es Entonces fuerte. era porque entonces yo estoy teniendo experiencias contigo, pero cuando yo les estoy hablando me estoy topando con lo que ellos mismos, porque a lo mejor ellos no pasan tiempo en esa, me estoy topando con la duda, en vez Ujú. que me tope con la fe de las personas. Y Santo. en vez de provocar fe, estoy provocando en ellos que yo me vea como un loco. ¿Cómo es Como un esto? loco, sí. Pero eso es hermoso porque sabemos que en la escritura habla de esto. La escritura nos enseña que los sacerdotes entraban con unas ciertas vestiduras, que son las asignaciones, las responsabilidades. Entonces, cuando Dios nos comienza a llevar a niveles, como Dios estaba llevando a ti, yo siento que todo eso es por una asignación y una Amén. responsabilidad. Y no es para que la gente sea maravillada, sino es para que la gente sea, como tú y yo, seamos asignadas a una Amén. cierta responsabilidad. Cuando éramos yo inmaduro, pues yo me turbaba también como tú y en esas áreas donde nos sentimos que nos ahogamos. Pero ciertamente nuestra confianza está en la asignación en Amén. cual Dios nos ha confiado, Amén. porque tú fuiste probado y fuiste bendecido por ello. Amén. Amén. Y bendito sea Dios por eso. Ahora, sobre eso que estamos hablando de eso difícil, ¿cuál ha sido lo más difícil de cargar de una palabra profética para alguien Ay. o para una iglesia? Que es una de las cosas proféticas que Dios te ha hablado, que dice, híjole, es unas palabras más fuertes que... Sabes que lo profético es algo negociable. Mm, Yo he tenido visión y he no, tenido sueños con pastores que Dios me ha revelado su vida, su condición. ujú, Entonces, para mí ha sido difícil yo decirle a un pastor, Dios me dice así, así, que no es lo que el pastor quiere escuchar.
no es lo que la gente quiere escuchar, pero es lo que Dios quiere decirle. A veces es un poco difícil porque Dios te está diciendo, a esta persona no se le puede profetizar bendición porque esta persona anda en pecado, tú tienes que confrontarlo. Entonces, a veces es difícil porque uno no quiere dañar, sino que uno quiere restaurar. Pero lo profético no es negociable. El profeta genuino no puede hablar lo que el pueblo quiere. El profeta genuino habla lo que Dios dice. Y muchas veces lo que Dios dice no es lo que le va a agradar a la persona que está escuchando. Yo he tenido situaciones donde he tenido No eres que... como los profetas No, que varón. dicen todos bendiciones. No puedo No, porque es amén. que tú no puedes negociar algo que Dios confió y puso en tu mano. Así Porque es. lo que Él puso en tu mano, Él te va a demandar a ti. Él no le va a demandar a ellos. Entonces tú no puedes, para quedar bien con el pueblo, satisfacer conforme a lo que ellos están pidiendo emocionalmente en la carne, cuando Dios quiere direccionar con algo diferente. Entonces a mí me ha pasado que yo he llegado a lugares y Dios me dice esto y lo he tenido que soltar. Verdaderamente no me han vuelto a invitar, pero lo he tenido que Que soltar soltar, porque amén. el compromiso mío es con Dios, no es con el hombre. No es quedar bien con los hombres y quedar mal con Dios, no. El compromiso es quedar bien con Dios aunque quedes mal con los hombres. Entonces, lo profético es tú confrontar a las personas con lo que Dios te está diciendo. Y muchas veces es difícil porque tú dices, wow, Dios me está diciendo esto, pero no quiero que la persona se sienta mal. Pero muchas veces hay que obedecer lo que Dios te está diciendo. Porque al que Dios ama, lo va a confrontar. Entonces hay gente que Dios lo viene a confrontar a través de los proféticos, es porque lo ama y lo quiere salvar. Porque a veces hay gente que andan en pecado y tú le estás profetizando que Dios lo va a llevar. No, hermano, hay que primeramente alinear su vida, caminar en santidad, alinear su vida espiritual. Si Dios te habla de esa persona que tiene, tú no puedes profetizarle que viene carro, que no. Primeramente hay que enderezar los pasos, porque hay que buscar el reino y su justicia y lo demás Dios lo va a añadir. Entonces, lo profético es algo muy delicado, porque vas a tener que confrontar gente hasta que son amigos tuyos, varón, y tú vas a tener que confrontarlos. Sí, así Es es. una guerra. No, fíjate que unos amigos, mamá, papá, hermanos, el tener el don de la ciencia, de lo profético, el discernimiento de espíritus, demanda de uno. Y ciertamente uno se siente entre la espada y la La pared. pared. Porque uno dice, si le digo eso, a mí me ha pasado, para varón, yo sé que tú has pasado por ahí, que cuando tú vas en el camino, Dios mío, ¿por qué tengo que predicar este mensaje? Sí. Mensajes duros, Mensaje duro. duros, que sabes que lo que Dios te está hablando. Yo he estado una vez, me acuerdo, te lo confieso, eh, me acuerdo que yo estaba orando por la palabra y yo estaba sintiendo las cosas sexuales, mi cuerpo estaba sintiendo y de repente dije, Señor, ¿qué está pasando? Yo estoy hablando contigo, estoy sintiendo satisfacción sexual. Santo. Oye, y yo digo, ¿qué es esto? Estoy hablando contigo y de repente oí palabra de Dios. Me dice, este es el espíritu que está dentro de la iglesia y el pastor pecó. Santo. Y este es el espíritu que y está operando. Entonces cuando yo llego, me acerco al pastor. Dios me revela esto. Pa. El hombre de Dios me dijo, gracias. Pero qué difícil Qué difícil. decirle a ese pastor, Dios me dijo que estás en pecado. Dios me dijo que andabas aquí, allá y haciendo. Y si es algo muy difícil, yo sé que a lo mejor el hombre de Dios me está oyendo, pero yo te digo esto porque no es fácil. No. Es mucho más fácil traer una palabra de motivación, Sí. de fuego. E inclusive nosotros los predicadores nos gozamos en llevar ese mensaje. Sí. Pero qué tan, y para que sepan todos los que nos oyen, es muy difícil llevar un mensaje que carga dolor, que carga Sí. a nosotros hasta nos da pena. Porque no queremos lastimar, No ni que la queremos. gente se sienta mal. Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Que nadie, y bendito Dios por esto lo que estás hablando, porque muchas veces hay predicadores
Yo por eso creo que tienen que ser procesados, o sea, porque Amén. imagínate Dios revelando esto a un orgulloso, ¿qué va a pasar? No, no Eh, va a escuchar la voz de Dios. no va a escuchar la voz de Dios, o sea, porque Dios, un orgulloso va a ir y va a golpear. Sí, Uno, muchas veces en las redes sociales miramos esto, que hay gente golpeando, pero hay gente chismosa que nomás está mirando las redes sociales y están atacando por lo que el chisme que oye. sí. Pero un hombre que oye a Dios y que Dios le confía el corazón y los errores de los hombres es porque realmente le preocupa a la persona. Y eso es lo que, bendito Dios por lo que Dios te revela, hombre de Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es lo más impactante que has visto Dios hacer en medio de lo que tú has obedecido en lo profético? Wow. Sabes que yo antes de llegar a Estados Unidos andaba bajo una promesa y Dios me dijo, te llevo a las naciones. Y me dijo, te llevo. Y yo decía, wow, Dios mío, ¿y cuándo va a ser eso? Pasaron años y todos los predicadores iban a Colombia, iban a Ecuador, iban y yo a ningún lado. Y yo digo, wow, ¿y cuándo va a ser esto? Pero sabe que cuando uno le cree a Dios verdaderamente, lo profético se va a manifestar en uno, siempre y cuando uno tenga resistencia. El problema de esta generación es que no tiene resistencia para creer lo profético. Si tú te mantienes ardiendo creyendo en los proféticos, como él le dijo a Abacú, la promesa como quiera se va a cumplir. Mm, Cuando el cielo determina hacer algo en tu vida, algo profético, puede hacer que la promesa tarde, como él le dijo a Abacú, pero ciertamente se cumplirá. Y a mí me costó muchos años llegar a Estados Unidos. wow. Y cuando llegué a Estados Unidos, Dios no me trajo por un monte. Yo no vine por una selva. Dios me trajo por un aeropuerto. Dios me trajo como debía de ser. Porque cuando tú esperas la promesa de Dios y tú confías a lo que Dios te va a dar, tú vas a pasar por la puerta grande. Tú no vas a pasar por la puerta chica. Entonces, yo pasé por la puerta grande creyendo lo profético, pero llegó una temporada de mi vida donde yo me cansé tanto de esperar que yo perdí la esperanza. Mm, Pero lo más impresionante, Ismael, que cuando yo perdí la esperanza fue ahí que me aprobaron el papel para yo llegar a Estados Unidos. Tú ves cómo lo profético llega cuando tú crees que se acabó. Entonces, cuando lo profético inicia. Hay gente que no están escuchando, que no están viendo, que hay muchas cosas proféticas que Dios les ha dicho que para ellos no han visto nada y creen que los proféticos se murió. Entonces, cuando ellos creen que los proféticos mueren, es cuando recién los proféticos está viviendo. En el momento que yo me quedé emocionalmente desanimado, digo, wow, todos los predicadores van a Colombia, van a Honduras, ¿y yo qué? Y más literalmente yo me sentí desanimado, yo olvidé lo profético, pero entonces ahí fue cuando lo profético se manifestó. Y es cuando Dios cumple su promesa y me dice, no vas a llegar a Estados Unidos por un monte, no vas a llegar por la selva, lo profético se va a manifestar genuino, porque lo profético Dios lo manifiesta genuino. Si Dios te hace una promesa, tú no vas a coger atajo, porque la promesa de lo profético no necesita atajo. Tú no necesitas ayudar a Dios porque Dios es Dios y Dios va a cumplir lo profético porque así Él lo determinó. Él llamó a Jeremías y le dio una palabra y Jeremías dijo, no, no sé hablar. Él dijo, no, tú irás porque lo profético no analiza tu condición. Lo profético no analiza si tú eres un estudiado, si tú eres un doctor. No, no. Lo profético no tiene que ver con eso. Lo profético tiene que ver con una asignación y un llamado que reposa sobre tu espíritu. amen. Fíjate que yo creo que donde el hombre pierde mucha esperanza es porque sabemos que Dios lo puede hacer. Amén. Exacto. ¿Verdad? Entonces cuando uno sabe, yo sé que tú lo puedes hacer, Amén. ya está. Pero ¿por qué no ha pasado? ¿Ah? ¿Por qué? Y entonces el único,
Y no puedes apuntar así, porque Dios lo puede hacer Amén. así, Al al instante. instante. Y eso uno lo sabe como hombre de Dios, el que camina con Él, sabe que Dios para Dios es tan fácil hacer las cosas. Amén. Y el que uno termina perdiendo la esperanza es porque termina uno mirándonos a nosotros mismos. Santo. Y ahí es donde yo te digo porque personalmente a mí me ha pasado así, es porque uno comienza a mirar nuestra propia vida y decir, entiendo por qué. Pero en realidad, como dices tú, Dios no ocupa nuestra condición. Amén. Simplemente Dios es Dios y Él lo va a cumplir porque Él es Dios. Amén. Y es en el tiempo perfecto de Él. Y yo estoy 100% de acuerdo con lo que estás hablando. He mirado como la mano de Dios por medio de que uno piensa, en este tiempo va a llegar. No llegó. Llegó cuando no. Esperaba. Santo. Y así entonces uno se queda maravillado de parte de Dios porque me encantaron tus palabras, me llevaron a momentos de Dios y experiencias sobrenaturales que he tenido con Él en la intimidad. Que Amén. nadie sabe, pero esos sueños sí se pueden cumplir, sí se van a cumplir, Amén. siempre y cuando sepas por seguridad que Amén. para Dios es fácil hacer las cosas. Amén. No le cuesta nada. Él es el dueño del oro y la plata. Amén. Amén. ¿Has tenido visiones, sueños, cosas que para ti, olvídate para la gente, porque la gente a veces no valora esos momentos íntimos que tú con Dios has tenido? Que es una experiencia íntima, íntima. Aunque yo sé que ustedes, hay unos cuantos que sí valoran lo que, por eso lo vamos a decir nomás, pero Amén. una experiencia sobrenatural que en realidad yo lo llamo como momentos de celo, porque a veces hay cosas experiencias que yo no he contado a nadie, porque son tan íntimas y que si tú las cuentas, sientes que alguien no la va a valorar suficiente. Santo. ¿Nos podrás contar una Bueno, de mira. tantas que yo sé que Dios te ha dado? Amén. Bueno, yo tuve una experiencia sobrenatural. No hablamos de vanidad porque Dios es el dueño de la riqueza, pero yo tuve una experiencia sobrenatural. Yo estaba en mi iglesia en un tiempo y llegó un hermano a la iglesia. Pastor Ismael, yo tenía un traje gris. Ese era el único traje que yo tenía. Yo me lo ponía para todo evento. Y cuando llegó ese hermano, Dios me dijo que le dé el traje. Era un saco nada más, que me lo quite y se lo dé. Yo lo pensé como 5 veces y dije, Señor, ¿eres tú que me estás hablando? Pero sabes que obedecer a Dios trae recompensa. Amén. Yo le di el traje al hermano. Y cuando yo le di el traje, después de una semana, un pastor de Estados Unidos me llamó y me dijo, quiero mandarte una ofrenda y mándame tu ubicación que quiero mandarte una caja de ropa. Ahí llegaron trajes, Ismael. Hay cosas que Dios va a hacer en tu vida, pero Él te va a desafiar a confiar. Amén. Porque hoy en día Dios a veces pide algo y la iglesia muchas veces no quiere dar. Dios está pidiendo y muchas veces Dios no está pidiendo economía, sino un corazón apasionado, un corazón de servicio, alguien que quiera servir. Y eso profético, yo pude ver cómo Dios me bendijo a través de una obediencia donde Él me estaba hablando y me dijo, dale el traje a Él. Entonces hay gente a veces que a través de lo profético puede ser algo tan sencillo, porque Dios va a probar el nivel de fe y de confianza que tú tienes. Amén. Y el Señor me habló y digo, Señor, eres tú. Pero tuve que liberarlo. Y cuando yo le libero el traje, entonces Dios me devuelve duplicado, porque así es Dios, lo profético. Ahora me imagino yo contándole esa historia a una gente, me dice, no, tú eres un loco, un fanático, porque el que no entiende lo profético nunca va a operar en lo profético. Para ellos va a ser locura, pero para el que opera en lo profético es poder de Dios. Y también he tenido otras cosas proféticas que he tenido que vivir. He vivido cosas proféticas, pero
todo lo que vivió en lo profético ha sido a través de tener una vida entregada a Dios. ¿Cómo cultivas esa intimidad con Él? Bueno, cultivar esa intimidad con Dios es bueno la oración, pero también es bueno el ayuno. Y también añadir leer las escrituras. Cuando tú tienes esa vida de oración, esa vida de ayuno, espiritualmente, tú te sientes bien, aunque probablemente otro no crea, pero tú te sientes bien tú, porque tú sabes que tú estás agradando a Dios. Porque hay gente ahorita que ya no cree en la oración. No, pero si, Emael, si ellos no quieren creer, eso es problema de ellos. Así es. Mientras tú sepas tú que tú estás ayunando, tú estás orando y tú estás buscando a Dios y tú estás lleno del Espíritu, tú te sientes feliz. Amén. Porque en tu interior hay un río que aunque otros no lo vean, tú lo estás viendo, tú lo estás creyendo. Al final, Así es. el que te va a bendecir y el que te va a levantar es Dios, no es el hombre. Entonces, uno tiene que preocuparse por crear esa intimidad con Dios. Porque la bendición no viene de un hombre. La bendición viene de Dios. Y si nosotros somos fiel a Dios, Él va a ser fiel a nosotros. Ahora, la generación de ahora tiene que ayunar, tiene que leer la Biblia, tiene que orar. La oración en la madrugada, a las 3 de la mañana, la oración es algo poderoso. Porque la oración a las 3 de la mañana hay muchas cosas espirituales que se liberan y se entregan. Pero hay que entrar a esa guerra espiritual. Para tener una vida espiritual saludable es a través de la oración, el ayuno y leer las escrituras. Unos buenos hábitos. Porque hay gente que tiene hábito el día entero viendo el teléfono. Entonces, ¿en qué te edifica eso? Amén. No estás aprendiendo nada. ¿En qué te llenas? No es mejor orar. Amén. Porque cuando tú oras, tú te sientes como que está en el cielo. Aunque la gente te siente en la tierra. Amén. Que la gente esté hincada en una tierra o en un monte tirado, pero uno se siente Claro. en el cielo. Me Falla, encanta. fuego. Me encanta, me encanta. Es verdad, porque fíjate que muchos hombres en esos tiempos no saben orar. Eh, yo te digo que esto como pastor, y tú que tienes un año ahorita de pastor en Amén. Phoenix, Arizona, para los que están ahí por el Phoenix, ¿en qué Amén. ciudad se encuentra la iglesia? Bueno, como estoy un poco nuevo, no me sé específicamente, pero sé que está por Buckeye. Buckeye, Buckeye, sí. Arizona. Están por ahí cerquitas, pues Sí. ahí en las redes les vamos a dejar para que puedan mirar las redes sociales de nuestro hermano. Amén. Pero, hermano, cuando uno está pasando por el pastorado, uno se da cuenta que hay gente que genuinamente no sabe orar. Imagínate Cristo teniendo 12 discípulos, uno pues andaba traicionándolo, pero por ahí, pero 11 en cual se quedaron dormidos, 11 en cual Cristo regresó, digo, no pueden orar ni una hora. Ni una hora. Ni una Santo. hora. Entonces, nos enseña esto que los discípulos inclusive se acercan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar. Y eso que Él está cerca, Él está ahí. Entonces, la oración siempre trae un desafío a la muerte del yo. Amén. Mira, donde tienes que traspasar por los valles de las dudas y los momentos donde tú te enfrenas con tu yo. Amén. Pero cuando vas más allá y encuentras a Dios, o más bien Él te encuentra a ti, en esa desesperación por encontrarlo a Él, vale la pena. Amén. Yo estoy de acuerdo contigo 100%. ¿Cómo has mantenido una vida saludable espiritualmente? Porque sabemos que el ayuno es la oración, pero ¿qué es? Yo veo esto que dentro de la iglesia, no sé si tú, yo sé que también tú lo ves porque estás predicando por todos lados y alrededor de la nación de Estados Unidos ahorita te encuentras. ¿Cuántos estados has predicado ahorita? He estado como en 42 estados. 42 ya. Sí, ya. Entonces, tú puedes ver que la iglesia no está enferma. La iglesia genuina del reino siempre está avanzando. Pero sabemos que dentro
de nosotros hay gente que no tiene una vida espiritual saludable. ¿Cómo mantienes tú tu vida emocional saludable, pero también tu vida espiritual saludable? Bueno, para tener una vida espiritual saludable, primeramente tú tienes que tener un mentor, Mm, tienes que tener un padre, porque cuando tú no tienes un padre espiritual que te guía y te instruye, una cobertura que ore por ti, espiritualmente puedes dar, puedes vaciarte, pero si no tienes un lugar donde vayas a llenarte, probablemente no puedas tener una vida espiritual muy sana. Entonces, no basta simplemente con un ayuno, una oración. Tienes que tener una cobertura que esté orando por ti, que esté intercediendo. Y el problema de esta generación es que es difícil someterse a una cobertura. Entonces, la cobertura es el manto que está por encima de ti. Entonces, ese manto tiene autoridad y una oración de ese manto o de esa persona que te está dando una cobertura, puedes romper muchas cosas en el mundo espiritual que tú no te imaginas. También para tener una vida espiritual sana hay que ocuparse en lo de Dios. Porque hay gente que quiere tener una vida espiritual sana, pero no están ocupados en lo de Dios. No lo vemos evangelizando, no lo vemos limpiando una iglesia, no lo vemos sirviendo. Cuando tú estás en la iglesia, limpiando la iglesia, tú pones una adoración, ahí empiezas a tener una vida espiritual sana, porque estás limpiando la casa de Dios, pero estás con ese gozo, estás con esa felicidad. Cuando sales a evangelizar, a ganarte una alma, wow, me gané una alma, ya ahí te sientes feliz, te sientes contento, y es ahí donde empiezas a tener una vida sana espiritualmente, porque tú dices, ya me gané una alma, voy por la otra. Entonces ahí levantas un hábito de servicio, de querer tener una mente ocupada en el reino. Es amen. difícil tener una mente espiritual sana si tu mente no está ocupada en el reino. Tu mente tiene que estar ocupada y alineada en el reino para tener una mente sana espiritualmente. Hoy en día la gente pasa más tiempo en el TikTok que la mente ocupada en el reino, que orando por alguien, que ganándose una alma, que limpiando la iglesia, que en una célula. Entonces, es la única manera de tener una vida espiritual. También escuchando alabanza. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que quieren tener una vida espiritual sana, pero escuchan música del mundo. My God. Habrá unos cuantos por ahí. Quieren Como decimos tener, los jóvenes. Oh my claro, God. quieren tener una vida espiritual sana, pero tienen hábitos del mundo. Entonces, Wow. con hábitos del mundo no podemos tener una vida espiritual sana. Hay que sacar los hábitos del mundo y traer los hábitos del reino. ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los profetas? Se mantenían ocupados, orando, predicando. Siempre estaban haciendo algo. ¿Cuál eso les permitía tener una vida espiritual sana para el reino? Pero si no estamos trabajando para el reino, ¿cómo vamos a estar sanos? Si tú te enfermas y no vas al hospital y te bebes el medicamento, ¿cómo te va a sanar? Entonces, ¿qué pasa? El reino es un medicamento la cual te sana. La cobertura es un medicamento la cual te sana, porque la cobertura siempre está ahí intercediendo. Entonces, cuando tú tienes esa cobertura, el diablo no puede entrar por ningún lugar. Tu vida espiritual está sana. Entonces, eso se necesita hoy en día. Me encanta. Es verdad. Uno ve tanto hombre de Dios sin cobertura y están enfermos. Hay problemas. Hay problemas. Sí, porque imagínate, uno como hombre de Dios, tristemente tienen un mal hábito esa gente. Terminan confesando el pecado Sí. en vez de confesar el dardo. Ay, santo. ¿Verdad? Sí, porque cuando el diablo estaba lanzando sus dardos, sus saetas en los aires, uno, vamos a decir, tú y yo estamos en una guerra, en un fil de guerra, y tú ves una saeta volando sobre los aires, significa que hay un enemigo. Hay un enemigo. Hay un enemigo que nos está aventando. Entonces, si tú no alertas al ejército, tú quedas muerto porque comienzas tú solo a pelear el ejército de demonios que se acaba de levantar. Pero si tú alertas a la cobertura, al mundo espiritual, los ángeles también se levantan con uno. Al Amén. mismo tiempo que comienza con... A veces no es una confesión de pecados, a veces es una voz de alerta al mundo invisible Amén. que estamos siendo atacados. Amén. Entonces
aprender a ser hombres equilibrados Amén. en nuestra cobertura. Eso yo estoy muy de acuerdo contigo. Y también eso lo de limpiar. Es como aquel hombre que le sale una a fungus, decimos en inglés, un hongo en la uña, en el pie. Y uno no le da esa atención al hongo. El hongo se queda ahí toda su vida, infectando el cuerpo. Y cuando uno no se pone, yo veo jóvenes que no se ponen calcetines porque les da vergüenza del hongo que tienen ahí. Ay, Van a santo. la playa y no se quitan y andan metiéndose en el agua. ¿Pero por qué? Por falta de atención a ellos mismos. Ujú. Dios permite el hongo para que el hombre sepa que no se ama. Porque es una medicina que te va y te compra que cuesta $20, que te la aplicas todos los días y te va a sanar en menos Sí, de sí. 3 meses. Entonces, cuando la gente no limpia la iglesia, hay un hongo en su corazón. Hay un hongo. Hay que ser limpiado. Hay que se limpia. Sí. Hay un lugar en el corazón donde realmente no se están amando. Amando lo que esta casa, esta iglesia, es un lugar donde fuiste abrazado con el amor de Cristo. Amén. Y no limpiarlo es como no amarte. Y entonces yo estoy de acuerdo. ¿Sabe qué, Ismael? Que la gente que espiritualmente tienen una vida espiritualmente sana y limpia, no hay que mandarlo a limpiar, Ay, porque ellos limpian solo. ahí está. Los que están limpios no hay que mandarlo, porque si ellos están limpios, ellos tienen el deseo de limpiar lo que está sucio. Ahí está. My God. Es verdad. A ver. No, pues mira, el podcast está yendo rápido. Me encantaría estar más tiempo. Eso yo creo que vamos a hacer otra parte. Segunda parte vamos a hablar un poquito más. Amén. Último momento que te pido. ¿Qué consejo le darías a aquel que está comenzando? Aquel que tiene esa hambre por Dios. ¿Qué consejo le darías a ese joven? Ese hombre que se acaba de convertir, ese hombre que acaba de salir de la cárcel y tiene esa hambre de, como un día tú la tuviste y la seguimos teniendo, ¿ah? Amén. Porque esta hambre es como un abismo, llama a otro abismo. Amén. ¿Verdad? Uno tiene esa hambre por Dios. ¿Y qué consejo le darías? Bueno, el primer consejo que yo le daría es que se enamore de nuestro Señor Jesús. Que se enamore con todo y que se abandone en Él. Que lo entregue todo. No a media, que se entregue por completo, así como Cristo se entregó por completo en la cruz. Porque eso tiene su beneficio. Que se entregue completamente y que si tiene esa hambre de servir, tiene que tener un enfoque. El enfoque siempre tiene que ser Cristo. Digo esto porque hay gente que tiene hambre de Dios, pero cuando pone la mirada en el hombre y ve que el hombre falla, se desaniman. Quiero que entienda algo. Yo puedo fallar, el hombre puede fallar, pero Cristo no te va a enfocar, no te va a fallar. Por eso la mirada de nosotros tiene que estar puesta en Cristo. Entonces, el que está empezando tiene que tener el enfoque en Cristo. No es lo que haga el hombre, porque el hombre es de carne, puede fallar. Ahora, Cristo nunca te va a fallar. Ese enfoque tiene que estar en Cristo. Vea lo que vea, pase lo que pase, tu enfoque es Cristo. Porque es la única manera de tú permanecer plantado a la promesa que Dios tiene para con tu vida. Porque si hubiéramos puesto la mirada en el hombre, probablemente no estuviéramos aquí ni en Estados Unidos. Pero como la pusimos en Dios y nos enamoramos de Él, no se enamore a media, enamórese completamente. A alguien que está empezando su ministerio, a alguien que se convirtió, enamórese de Dios con todo su corazón, entréguese, apasionese, vuelva a ser loco por Él y un día se va a recordar de mí. Porque cuando tú te abandonas en Él y tienes ese deseo de seguirle, el Señor va a hacer tantas cosas contigo que tú no te imaginas. El Señor te va a limpiar, te va a llevar a lugares que tú no te imaginas, pero tú tienes que enamorarte, tienes que entregarte, tienes que poner tu mirada en Cristo. Es la única manera de tú poder ver lo que Él quiere hacer en tu vida. Y sobre todo, que si tú estás comenzando en un ministerio, yo quiero que tú entiendas algo. Un ministerio no se comienza en un púlpito, en un altar. Un ministerio se puede comenzar limpiando un baño.
Un ministerio se puede comenzar limpiando una iglesia. Un ministerio se puede comenzar evangelizando en las calles. Así es que comienza un ministerio. Los verdaderos hombres de Dios comenzaron afuera en la calle. Entonces, usted que está empezando el ministerio, no quiera agarrar el privilegio en el altar porque se convirtió ayer, habló lengua. No, 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 no. Enamórese de Dios, métase con Él, salga a la calle a buscar las almas. Entonces, de esa manera, ese el avivamiento que Dios va a producir en tu vida, porque estás comenzando y los comienzos muchas veces son difíciles, pero dice que el que permaneciera hasta el fin no es comenzar, es permanecer en Cristo. Y usted, amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Hombre de Dios, verdaderamente fue un honor. Gracias por ese consejo a esta generación que se ocupa realmente enamorarse de Jesús. Amén. Amén. Audiencia, Dios los bendiga. Le voy a pedir al hombre de Dios que haga una oración por el pueblo. Y así Amén. nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. A toda la audiencia, a todos mis hermanos. Hermanos, por favor, les pido una cosa. Queremos que todo esto vaya, a estas plataformas vayan creciendo. Por favor, suscribirse a la página. Compartan para que sea de bendición para otros. Que todo esto lo hacemos en cariño y en amor. A veces no nos alcanza el tiempo a querer cómo aconsejar. Todos que uno va a predicar y todos se quieren sentar a la mesa, todos quieren preguntar preguntas y no hay suficiente tiempo para poder. Y esos son los momentos donde estoy tomando un poquito del tiempo de los hombres de Dios. Amén. Para que ellos puedan darles estas respuestas que todos tenemos en nuestro corazón. Y amados hermanos y amigos que nos oyen, gracias por estar con nosotros en este día. Amén. Bendiciones. Amén. Ora por ellos, hombre de Dios. Padre, oramos por cada persona que está conectado mirando esta entrevista, cada persona que está conectado, pedimos por su familia, Señor. Levanta esta nueva generación, Señor, aviva el fuego, Señor, que tu Santo Espíritu sea fortaleciendo cada petición, cada problema. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aviva esta generación. Te pido, Señor, por el que está pasando una situación, por el que está pasando un problema. Yo ruego que tu mano poderosa vaya, Señor, en su casa, vaya en su carro, vaya a su hogar, vaya a su trabajo, Señor. Sácalo de esa situación. Levántalo, Señor, y muéstrale tu amor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. 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 Dios los bendiga.